Hola, soy Andrea. Bienvenidos a una nueva clase de Aprende Matemática sin morir en el intento. En la clase de hoy entenderemos el concepto de mínimo común múltiplo y además aprenderemos una estrategia rápida y fiable para calcularlo. Así que vamos. El mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos en común que tienen dos o más números. Para entender esta definición, lo haremos con un ejemplo. Tenemos dos números, el 3 y el 4. Lo que haremos primero es calcular los múltiplos de cada uno de los números comenzando con el 3. Múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, etc. ¿Cuántos múltiplos puedo calcular de un número? Infinitos. Por eso es que coloco los puntos suspensivos al final. Ahora, lo mismo hago con el número 4. Calculo sus múltiplos. 4, 8, 12, 16, etc. ¿Por qué? Porque también tiene infinitos múltiplos el número 4. Ahora, para entender la definición del mínimo común múltiplo, primero tenemos que saber qué es lo que es un múltiplo en común. ¿A qué se refiere cuando hablo de un múltiplo en común? Bueno, si me fijo acá, el 12 es un múltiplo de 3 y también es un múltiplo de 4. Entonces, eso significa que el 12 es un múltiplo en común entre 3 y 4. Así también lo es el 24, el 36 y tengo infinitos múltiplos en común entre estos dos números. Ahora que ya entendimos lo que es el múltiplo en común, simplemente para entender el mínimo común múltiplo, yo tengo que tomar el menor de todos los múltiplos en común que encontré, que en este caso el menor de los múltiplos sería el número 12. Entonces se dice que el mínimo común múltiplo entre 3 y 4 es 12. ¿Se entendió la definición del mínimo común múltiplo? Muy bien, porque así nosotros no lo vamos a calcular. Esto lo utilizamos solamente para entender el concepto. Entonces, si no lo vamos a calcular de esa forma, ¿cómo vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre dos o más números? Para entender la estrategia que vamos a utilizar, lo primero que necesitamos es recordar los números primos, que lo vimos en una clase. Y además, tenemos que recordar el cómo utilizar la tabla de divisibilidad. Sí, es la misma que nosotros utilizamos para la factorización prima. Así que si no la recuerdas, te invito a ir a la pestaña que está en la parte superior de tu pantalla y ver el video donde te lo explico. Pero si no, sigamos. En la tabla de divisibilidad, en este sector, voy a colocar los números de los cuales voy a calcular el mínimo común múltiplo. Y en este sector voy a colocar todos los divisores primos de uno o más de los números de los que estoy calculando. Ya, pero para entenderlo, vamos con ejemplos. Quiero calcular el mínimo común múltiplo entre 4, 6 y 15. Entonces, lo primero que necesito es dibujar mi tabla de divisibilidad y además tener mi ayuda a memoria de los números primos. ¿No la necesitas? ¿Te la sabes? Mucho mejor. Yo necesito mi ayuda a memoria. Ahora, en la tabla de divisibilidad voy a escribir los números de los cuales estoy calculando el mínimo común múltiplo, es decir, el 4, el 6 y el 15. Y voy a encerrar el primer número primo, porque con ese voy a comenzar. Ahora ustedes me preguntarán, profesora, ¿yo puedo comenzar con otro número primo, como por ejemplo el 3, el 5, el 7? Tú comienza con el que tú quieras. Yo te aconsejo comenzar con el más pequeño porque así los cálculos van a ser mucho más simples. Yo comienzo con el 2 y como comienzo con el 2, yo me hago la siguiente pregunta. El 4, el 6 y el 15, ¿alguno de ellos se podrá dividir por 2? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el 4 y el 6 se puede dividir por 2. El 15 no, pero no importa. Con tal que un número se pueda dividir por 2, yo utilizo el 2. Y comienzo a dividir. 4 dividido en 2 me da 2. 6 dividido en 2 me da 3. Y el 15, como no se puede dividir por 2, simplemente lo bajo.
Ahora me olvido de los 3 números que comencé y ahora hago lo mismo pero con el 2, el 3 y el 15. ¿Alguno de estos números se podrá dividir por 2? Y la respuesta nuevamente es sí, porque el 2 se puede dividir por 2, el 3 y el 15 no. Pero recuerden, con tal que un número se pueda dividir por 2, yo tengo que utilizar el 2. Entonces comienzo a dividir. 2 dividido en 2 me da 1. El 3, como no lo puedo dividir por 2, simplemente lo bajo, igual que el 15. Si te das cuenta, en la primera columna terminé con número 1. Eso significa que ya no voy a trabajar más con ese número. Es decir, voy a trabajar solamente con el 3 y el 15. Y me hago la misma pregunta. ¿Alguno de esos dos números se puede dividir por 2? Y la respuesta es no. Es decir, salto al segundo número primo que es el 3. Y me hago exactamente la misma pregunta. ¿Alguno de estos dos números se podrá dividir por 3? Y la respuesta es sí, porque ambos números se pueden dividir por 3. Comienzo a dividir. 3 dividido en 3 me da 1, es decir, ya terminé de trabajar en esta columna. Y el 15 dividido en 3 me da 5. Ahora me queda un solo número, el número 5, pero el número 5 es un número primo. Entonces lo divido por sí mismo para que me dé 1. Cuando ya terminé en todo, aquí tengo 3 números, por lo tanto tengo 3 unos. Eso significa que la tabla de divisibilidad la terminé. Ahora, ¿qué hago con estos números? Los multiplico. Es decir, tomo el 2, lo multiplico por 2, por 3, por 5. 2 por 2 me da 4, 4 por 3 me da 12, 12 por 5 me da 60. Es decir, el mínimo común múltiplo entre el 4, el 6 y el 15 es igual a 60. ¿Se entendió? Vamos con el segundo ejemplo. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 3, 15, 20 y 30. Entonces, para eso necesito mi tabla de divisibilidad y además mi ayuda a memoria con los números primos. Escribo los 4 números de los cuales voy a calcular el mínimo común múltiplo, que en este caso sería el 3, el 15, el 20 y el 30. Y voy a comenzar con el primer número primo. Recuerda que tú puedes comenzar con el que tú quieras. Entonces la pregunta es, ¿alguno de estos 4 números se podrá dividir por 2? Y la respuesta es sí. Entonces yo coloco el 2 en esa parte de mi tabla. ¿Por qué? Porque el 20 y el 30 sí se pueden dividir. Yo sé que el 3 no se puede dividir por 2, por lo tanto lo bajo. El 15 tampoco, también lo bajo. Pero el 20 sí se puede dividir por 2 y me da como resultado 10. Y el 30 también se puede dividir por 2 y me da como resultado 15. Ahora, me olvido de los primeros 4 números y ahora solamente trabajo con los nuevos 4 números que me quedaron abajo. Y hago la misma pregunta. ¿Alguno de ellos se podrá dividir por 2? Y la respuesta es sí. Entonces utilizo nuevamente el 2. ¿Por qué? Porque el 10 se puede dividir por 2. El 3 no se puede, lo bajo. El 15 tampoco se puede, también lo bajo. El 10 sí se puede dividir por 2, lo divido y me da como resultado 5. El 15 simplemente lo bajo. Y ahora me quedan otros 4 números. Y hago la misma pregunta. ¿Alguno de ellos se podrá dividir por 2? Y la respuesta es no. Así que vamos con el segundo número primo, que es el 3. Y la pregunta ahora es, ¿alguno de ellos se podrá dividir por 3? Y la respuesta es sí. Claro, el 3 y el 15 se pueden dividir por 3. Comienzo a dividir. 3 dividido en 3 me da 1. Eso significa que con este número ya terminé. 15 dividido en 3 me da 5. El 5 no se puede dividir por 3, así que simplemente lo bajo. Y el 15 dividido en 3 me da 5. Ahora me quedan 3 números, pero es el mismo número 5, que es un número primo. Entonces lo que haré es dividir todos esos 5 por sí mismo. 5 dividido en 5 me da 1, terminé. 5 dividido en 5, 1.
5 dividido en 5, 1. Terminé con mi tabla de divisibilidad. Ahora, ¿qué hago con estos números? Simplemente los multiplico. 2 por 2 por 3 por 5. 2 por 2 me da 4, 4 por 3 me da 12 y 12 por 5 me da 60. Es decir, el mínimo común múltiplo entre 3, 15, 20 y 30 es 60. ¿Se entendió? Vamos a practicar. Calcula el mínimo común múltiplo entre estos 4 conjuntos numéricos. Pon pausa el video y te doy los resultados en un instante. Se supone que ya resolviste estos 4 ejercicios. El mínimo común múltiplo entre 8 y 10 te dio 40. Entre el 14 y el 21 es 42. El mínimo común múltiplo entre 3, 4, 10 y 15 es 60. Y entre 5, 10 y 25 es 50. ¿Las tuviste todas buenas? ¡Felicitaciones! Y si no, no te pongas triste. Lo mejor que puedes hacer es seguir practicando hasta cumplir tu objetivo. El mínimo común múltiplo que estudiamos hoy será una herramienta que utilizaremos mucho en las próximas clases. Así que cerciórate de haberlas aprendido a calcularlas muy bien. Si te gustó este video, dame like y sígueme en las redes sociales Facebook Aprende Matemáticas sin morir en el intento. Además, suscríbete a mi canal para que te llegue una notificación cuando suba otro video. ¡Hasta la próxima!